hoy para ti sea de bendición y edificación para tu vida. Hoy vamos a estar viendo ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Si tienes una Biblia ahí a tu mano, ve por ella para que tú estés confirmando que lo que se está leyendo está escrito en su palabra. El tema de nuestro devocional es un camino nuevo. Y conforme vayamos desglosando estos versículos, espero que vayamos entendiendo qué es lo que nos quiere dar Dios hoy en este día, cuál es el consejo que nos quiere dar Dios hoy en este día. Y dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 10, del 19 al 24, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y fíjate, aquí Dios nos da varios consejos que tenemos que hacer, porque dice: conti más ahora cuando estás viendo que el día de nuestra redención se está acercando. Y hoy en día tenemos una generación que le hace falta un respeto por Dios, un temor a Dios, una generación que no tiene reverencia hacia Dios. ¿Por qué decimos? Porque hay mucha falta de temor a Dios, de respeto a Dios. ¿Por qué? Porque hoy nuestra generación quiere tener a Dios a nuestro nivel, y no es así, porque Él es el Dios, dice, soberano, creador de todo el universo, y Él es santo, y no podemos tener a Dios a nuestro nivel. Dice, queremos traer a Dios abajo a nuestro nivel, a lo común y corriente, y no, porque Él es Dios. A pesar de que nosotros tenemos acceso directo, como nos lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, a través de Jesucristo tenemos acceso directo ante su presencia, ante su trono, tenemos acceso directo a la comunión con Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, no lo podemos tener a nuestro mismo nivel, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre, y tú no puedes ponerte al nivel de tu Padre. Al contrario, tú lo tienes que honrar, tú lo tienes que respetar, tú lo tienes que valorar. Dice, a pesar de que nosotros tenemos ese acceso directo a Él como sus hijos, no debemos olvidar nunca que este acceso fue comprado con la preciosa sangre de su único Hijo. Y nadie que realmente entienda esto puede entrar jamás a la presencia de Dios sin un sentido de contemplación santa. Muchas veces oímos decir: es que yo puedo entrar a la presencia de Dios, pero cuando vemos la actitud de esa persona, cuando vemos sus actos, no van conforme a los mandamientos de Dios, tú no puedes decir que estás dentro de la presencia de Dios, porque más adelante vamos a ver qué es lo que se tenía que hacer, o qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder entrar en la presencia de Dios. Y no todos entraban a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios. Dice: nadie que comprenda el precio tan increíble pagado en el Calvario puede dar por sentada su relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando tú comprendes el gran precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, tú no te conformas solamente con el ir y venir. Tú no te conformas con solamente decir: yo soy cristiano. Cuando tú comprendes ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario,
tú empiezas a valorar todo lo que Él hizo por ti. Tú empiezas a quererle conocerle más. Tú empiezas a querer tener comunión con Él día con día. Tú empiezas a querer conocer más de su palabra, más de lo que nos dejó Él escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque empiezas a valorar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que dice que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Cuando tú comprendes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú empiezas no te conformas con solo ir y venir. Tú empiezas a indagar y a buscar más para conocer a esa persona que lo dio todo por ti. Dice, realmente nosotros nunca podremos entender a Dios ni la forma como Él se relaciona con nosotros, a menos que primero comprendamos el verdadero sentido de su santidad y su mandato a que seamos santos. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en tierra sagrada. Nunca actuemos como que si el propósito de Dios es para hacernos más felices y más exitosos. Muchas veces el propósito de Dios es todo lo contrario. Muchas veces para poder cumplir el propósito de Dios tenemos que entrar por un desierto donde te encuentras solo, donde no hay nadie, solamente tú y Dios. Muchas veces confundimos de que Dios me va a usar y su propósito es que yo sea muy feliz y muy exitoso, y no es así. Si tú te pones a ver toda la vida de los discípulos y de los profetas, ellos sufrieron mucho para poder cumplir el propósito de Dios. Fueron encarcelados, fueron golpeados, unos fueron hasta asesinados, pero cumplieron el propósito de Dios. Dice, cuando meditas en el precio que Jesús pagó para darte acceso al Padre, comenzarás a atesorar tus momentos de oración con Él. La adoración de Dios se volverá en un privilegio que recibirás con gratitud. Lo que decíamos ahorita, cuando valoras lo que Jesús pagó por ti en la cruz, comenzarás a atesorar tus momentos de oración con Él. Ya no lo vas a hacer por obligación, ya no lo vas a hacer por rutina, sino es para agradecer todo lo que Dios ha hecho por ti. Es para conocer más a tu papá, es para conocer más a tu amigo, a tu hermano, que es el Señor Jesucristo. Dice, la adoración de Dios se volverá en un privilegio, no en una obligación, no en un porque lo tengo que hacer. Cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, cuando tú empiezas a valorar lo que Dios ha hecho por ti, dice, la adoración se va a convertir en un privilegio hacia la gratitud que tú sientes por tu Padre, a la gratitud que tú sientes por Jesús. Dice, amarás más las Escrituras a medida que te esfuerces en ser santo en todo lo que haces. Cuando uno toma la decisión de seguir a Dios, empiezas a amar las Escrituras y no se te va haciendo difícil, no se te va haciendo una carga, no se te va haciendo una obligación, no se te va haciendo una rutina el ir poniendo por obra cada uno de sus mandamientos o cada una de las cosas, de las predicaciones, de las enseñanzas que tú enseñas. Se te va haciendo, vas amando, vas a ir amando cumplir las Escrituras, vas a ir amando cumplir sus mandamientos. ¿Y qué de bueno te va a traer eso? Que vas a ir creciendo, vas a ir madurando espiritualmente y vas a ir siendo santo. Dice él, sed santos como yo soy santo, o sed imitadores de mí, como yo lo soy de mi Padre. Dice 1 Pedro 1:5, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice solamente en algunas partes, no, dice en toda vuestra manera de vivir, que mis pensamientos, que mis palabras, que mis actos, que mis acciones, que mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de pensar, todo sea santo.
no solamente unas partes, no solamente aquí en la iglesia, en todo lo que yo haga, dice, sed santo en nuestra manera de vivir. Si ya no te sientes maravillado por el increíble regalo de la salvación que te ha dado, si ya no sientes admiración, ya nada te llama la atención, ya no te llama la atención el leer la Biblia, ya no te llama la atención el orar a Dios, ya no te llama la atención el adorarle. Dice, necesitas volver al pie de la cruz y ver todo lo que Jesús hizo por ti, todo lo que sufrió por ti, todo lo que tuvo que pagar por ti, para que tú empieces a valorar ese maravilloso regalo de la salvación que nos dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. A veces, cuando lo tenemos todo, no valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos hace falta, es cuando empiezas a valorar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios ha suplido a tu vida. Dice el 21 y el 22, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y fíjate, yo creo que muchas veces nos han explicado la estructura misma del tabernáculo, del templo judío, simbolizaba una relación separada por una barrera. Antes estábamos separados, o nos separaba el poder estar ante la presencia de Dios. Antes había una barrera que separaba al pueblo de Israel para poder estar en la presencia de Dios. El tabernáculo estaba estructurado en 3 partes, que era el atrio exterior, donde se encontraba toda la gente que adoraba a Dios, donde se encontraba todo el pueblo de Dios. Después se encontraba el lugar santo, donde los sacerdotes trabajaban, donde los sacerdotes ministraban. Y después se encontraba el lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios. Y había una enorme cortina pesada que separaba al lugar santo y al lugar santísimo. Y fue esa misma cortina la que se rasgó cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Dice, una enorme y pesada cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote le estaba permitido entrar más allá de la cortina una vez al año. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el perdón de todo el pueblo de Israel, de toda la gente que traía sus corderos. Solamente una vez al año podía entrar a la presencia de Dios, porque lo separaba esa cortina. Antes estaba esa barrera que no permitía entrar, no le permitía a todos tener acceso a la presencia de Dios. Dice, fue esta cortina la que milagrosamente se rasgó en 2 cuando murió en la cruz. La cortina simbolizaba la separación entre Dios y la nación de Israel. Pero la muerte de Jesús en la cruz abrió el camino para que todos pudiéramos tener acceso ante la presencia de Dios, para que todos pudiéramos acceder a la presencia de Dios. Fue Jesús quien rompió esa cortina, quien rompió ese velo, para que no nada más el sumo sacerdote, sino que todo aquel que en él crea pudiera entrar a la presencia de Dios. Dice, ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de Jesús. Tú tienes acceso total a Dios todos los días y a toda hora, no solamente una vez al año. Hoy podemos tener acceso a la hora que nosotros queramos, a la hora que nosotros quieramos entrar a la presencia de Dios. Todos los días, todos los años.
a toda hora podemos tener acceso a la presencia de Dios. Dice, gracias a la muerte de Jesús en la cruz y el perdón que Él te ofrece por tus pecados. Pero ¿qué significa entrar directamente a la presencia de Dios? Dice, por un lado significa que no lo oramos a un Dios distante, sino a un Dios que vive dentro de nosotros. Ya no tenemos que tener que acudir al sumo sacerdote para que Él pueda interceder por nosotros. Nosotros podemos tener acceso directo a Dios porque Él vive dentro de tu corazón. Dice, por otro lado significa que nosotros oramos con la completa seguridad que ya no hay ningún obstáculo que nos permita platicar con Dios. ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? No solamente murió por nosotros y ya. Él hizo que nosotros tuviéramos acceso directo a nuestro Padre, a nuestro Papá. Dice, y por último, significa que nosotros podemos experimentar su presencia si se lo pedimos. En vez de conocerlo como el papá de alguien más, nosotros podemos sentarnos en su regazo con la seguridad que seremos muy bien recibidos. Ya no lo vamos a conocer como el papá de alguien más, sino como nuestro papá. Y tenemos la seguridad de que Él siempre nos va a recibir cada vez que acudamos ante su presencia. Así que no dejes que ninguna barrera se interponga entre tu Padre Santo y tú. Dice, la esperanza en la vida cristiana no es una ilusión, es una expectativa confiada. Pero ¿qué pasa? Que a veces los cristianos dicen, está personalmente relacionada con el Señor del universo que es soberano. No solo sobre la creación, sino también sobre cada circunstancia que experimentamos. Nosotros podemos vivir confiados que nuestra esperanza está puesta en aquel que es fiel. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Dice en Isaías 55:11, mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Cuando Dios te da una palabra, confía plenamente en que Él la va a cumplir. Confía en que Él no se va a arrepentir. Si Él te da una promesa, Él la va a cumplir. Dice en Marcos 10, 29 al 30, Jesús dice, no hay nadie que por causa de mí del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. ¿Sabías que el anhelo del corazón humano, su anhelo es ser apreciado, ser amado, ser querido? El autor de Hebreos nos estimula a darle aliento a otros y nos exhorta a animarles, a edificarles en la fe. Dice, nos exhorta a reconfortarnos unos a otros en la fe. Tus palabras inspiran confianza en Dios. Mostrar amor y apoyo. Tus palabras consolarán al abatido y fortalecerán al cansado. Así que pregúntale a Dios que te muestre quién necesita aliento hoy. ¿Quién necesita ser edificado hoy? ¿Quién necesita una palabra de aliento, un abrazo? ¿O quién necesita consuelo? Así como Jesús rompió esa barrera para que nosotros tengamos comunión con nuestro Padre y podamos acceder a Él cuando nos encontremos abatidos, cuando nos encontremos tristes, cuando nos encontremos desanimados. Y Él te da una palabra de consuelo, una palabra de
que te fortalece. Así, hazlo tú. Pregúntale a Dios quién necesita una palabra de consuelo, quién necesita ser edificado, para que seas tú esa persona por la cual esa persona puede ser edificada. Así que llévate este consejo de la palabra de Dios y espero que no solamente sea de edificación para tu vida, sino que tú también lo puedas usar para edificar a alguien más. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, siguen a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.